Un foro multilateral es uno de los espacios de la diplomacia y el ámbito económico que tiene por finalidad atender los intereses comerciales de sus Estados miembros, con la agenda de desgravación arancelaria, la implementación de estrategias de integración económica, acuerdos respecto de patentes, etc. Mientras que el GATT, Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, se había ocupado principalmente del comercio de mercancías. La OMC, Organización Mundial del Comercio, y sus acuerdos abarcan además el comercio de servicios y la propiedad intelectual. La creación de esta organización también dio lugar a nuevos procedimientos para la solución de diferencias y controversias. De esta forma, la OMC reglamenta las transacciones económicas internacionales a través de sus miembros signatarios a partir de la observancia del derecho comercial internacional, en el que se tratan temas de zonas de libre comercio, bloques económicos internacionales y la solución arbitral entre sus estados integrantes. Con respecto al Fondo Monetario Internacional, que tiene la finalidad de soportar de manera financiera y monetaria los programas de presupuestación y de créditos de los Estados miembros en el soporte económico de sus programas de comercio, producción y servicios, abordados en sus respectivos planes nacionales de desarrollo. También el FMI reestructura la cartera vencida de estados deudores como miembros signatarios. Así pues, un foro multilateral es un espacio institucional destinado para la participación de delegaciones diplomáticas que plantean estrategias comerciales y financieras entre Estados-nación para dinamizar sus operaciones de oferta exportable en observancia de los códigos de conducta de las relaciones económicas internacionales establecidas. El Fondo Monetario Internacional se desempeña a través de transferencias financieras internacionales, el otorgamiento de empréstitos y políticas económicas de amortización de deuda para sus Estados miembros. Con respecto a la OMC, esta institución global se orienta en la instrumentación de los códigos de conducta que deben seguir los Estados-naciones y sus empresas privadas en el ámbito de las exportaciones e importaciones, así como el seguimiento de los mecanismos de la solución de las controversias comerciales internacionales mediante el arbitraje comercial internacional. Los foros multilaterales son un conjunto de espacios de representación diplomático-comercial en los que se atienden los programas de apoyo para el incremento de la competitividad de las operaciones de exportación e importación de productos entre diversos tipos de economías tales como de escala, altamente industrializadas y subdesarrolladas a través de sus unidades económicas privadas en diversos giros de negocios internacionales impulsados de manera intergubernamental a través de los gobiernos de sus respectivos países con el soporte de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, las relaciones económicas entre los Estados-nación se reorganizaron a partir de una política de apoyo financiero de parte de Estados Unidos para la reconstrucción de la infraestructura, en este caso, de las naciones europeas y de Extremo Oriente afectadas, teniendo como respaldo la capacidad potencial del mercado norteamericano que maduró durante el conflicto bélico, en la producción y exportación de sus productos. Con respecto a los problemas monetarios y financieros de los Estados-nación de la posguerra, surgieron dos entidades institucionales que les facilitarían el otorgamiento de créditos para la reactivación de sus ciclos económicos productivos: el Fondo Monetario Internacional y el establecimiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, actualmente Banco Mundial. Tales instancias fueron establecidos en los acuerdos de Bretton Woods, ciudad localizada en el estado de New Hampshire, Estados Unidos, y celebrado del 1 al 22 de julio de 1944, en los que se definió al dólar en calidad de divisa de pago internacional. Papel que tiene la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional como foros multilaterales en el comercio internacional. La OMC sirve de foro para la negociación de acuerdos encaminados a reducir los obstáculos al comercio internacional y asegurar las condiciones de igualdad para todos. Contribuye así al crecimiento económico y al desarrollo. Es la organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, constituyendo la base del sistema multilateral de comercio. Uno de sus objetivos es ayudar a los países en desarrollo a participar más plenamente en el sistema mundial del comercio. La iniciativa de ayuda para el comercio constituye a los países en desarrollo mejoren su capacidad para aprovechar las oportunidades que ofrece el sistema multilateral de comercio. La OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansan son sus acuerdos, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial.
ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible. ¿De qué manera se relacionan ambos organismos financieros internacionales? La globalización ha hecho más necesaria una estrecha cooperación entre las instituciones multilaterales que desempeñan papeles esenciales en la formulación y aplicación de diferentes elementos del marco mundial de política económica. En particular, el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Cada una de estas organizaciones tiene un mandato de cooperación en virtud de los acuerdos con arreglo a los cuales se establecieron. También han firmado acuerdos de cooperación mutua y de consulta regular entre ellas, en los que se identifican mecanismos destinados a estimular una mayor coherencia en la adopción de políticas económicas a nivel mundial. La trascendental mundialización de la actividad económica ha dado como resultado una creciente interdependencia entre las distintas esferas de la política económica. Cada vez es mayor la interacción de las políticas y acontecimientos comerciales y financieros dentro de los países y en la forma en que afectan a otros. Por consiguiente, dadas sus responsabilidades en estas esferas, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio han dado un paso para reforzar sus relaciones con el acuerdo de cooperación y colaboración firmado hoy por los jefes de las dos organizaciones. El acuerdo que establece nuevos mecanismos de comunicación entre las instituciones también refleja y refuerza una larga y provechosa relación que siempre ha sido amistosa y, en gran medida, informal. De esta manera, ambas instituciones hacen hincapié en la necesidad de llevar a cabo naturalmente su diálogo cotidiano, creando una relación bilateral más fructífera entre las organizaciones. Ahora que el acuerdo establece una base institucional, se prevé que pronto se iniciarán los trabajos para abordar las cuestiones relativas al logro de una mayor coherencia en la formulación de las políticas económicas a escala mundial, una esfera en la que la OMC, el FMI y el Banco Mundial tienen cada uno su propia función. La aportación de estos organismos financieros internacionales en el liberalismo comercial. El liberalismo económico es el pensamiento económico del liberalismo que promueve la libertad económica y está en contra de la intervención del Estado en la economía. Defender la libertad económica de los actores privados de la mayor cantidad posible de intervenciones de parte del Estado, barreras, aranceles, controles, etc. Defender la propiedad privada y la libre circulación de mercancías como elementos fundamentales de la sociedad. El liberalismo económico es una forma de pensamiento que se emplea en la economía para promover el libre comercio con el objetivo de ejecutar mejores proyectos y fomentar el desarrollo económico. Sus desventajas son que promueve la desunión y desigualdad social. Los países con más libertad económica son Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia y Suiza. El surgimiento del sistema monetario y financiero internacional a raíz de la Segunda Guerra Mundial fue analizado de acuerdo con los preceptos teóricos de política económica planteados por John Maynard Keynes, así como de Henry Dexter White, quienes coincidieron que a partir del fortalecimiento de la economía estadounidense como acreedora durante este conflicto bélico, ocasionó con la firma de los acuerdos de Bretton Woods de 1944 el establecimiento del dólar como el medio internacional de pago. De esta manera, estos economistas crearon las bases rectoras del funcionamiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, conocido institucionalmente como Banco Mundial. La Organización Mundial del Comercio, a través de sus foros multilaterales, orienta a sus estados signatarios en el cumplimiento de los mecanismos jurídicos que legitiman las transacciones económicas internacionales a partir de los servicios de asesoría en materia de estrategias de intercambio comercial de productos, no solo los gobiernos de los países integrantes de esta organización internacional, sino también en concertación de esfuerzos bilaterales y multilaterales de conciliación, mediación y arbitraje para la solución de controversias comerciales internacionales, en las que sobresalen las prácticas desleales de comercio por concepto de dumping, así como medidas de resolución de conflictos de intereses en sectores estratégicos de los estados que sostengan integración económica, tales como las zonas de libre comercio y o bloques económicos internacionales. Por su parte, el FMI proporciona medidas intergubernamentales para atender los desajustes económicos, monetarios, financieros y fiscales que experimentan sus Estados miembros a partir de programas de viabilidad, en reconstrucción, en amortización de deuda económica externa, así también en el otorgamiento de empréstitos solicitados
por sus partes signatarias a través de cartas de intención y memorándums de entendimiento, de los cuales deben sustentarse en los respectivos planes de desarrollo de los gobiernos solicitantes de un paquete crediticio específico. Así pues, un foro multilateral está integrado por un panel de diversas delegaciones de los Estados-nación que atienden asuntos sobre relaciones económicas, comerciales y financieras internacionales, cuyo objetivo es estimular la competitividad de sus empresas exportadoras e importadoras, la solución arbitral de sus diferencias comerciales de tipo interestatal y empresarial, así como en materia financiera internacional, resolver problemas derivados de deuda externa de los Estados miembros y brindar paquetes crediticios para resolver sus desajustes de orden económico, financiero y fiscal. De esta manera, la OMC interviene en la instrumentación de programas de crecimiento económico a través de la conformación de zonas de integración comercial en observancia de las reglas de origen, sistemas de desgravación arancelaria y programas de cooperación técnica en materia de fomento a las exportaciones de los sectores estratégicos de los Estados miembros. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional proporciona programas de apoyo financiero a los gobiernos de los estados que experimentan desaceleraciones, recesiones económicas, déficit presupuestal y deuda pública, las cuales deben superarse mediante el compromiso de instrumentar estrategias emergentes de fomento ocupacional, capacitación y mejoramiento de sus sectores productivos. La Organización Mundial del Comercio asesora a sus miembros signatarios en el cumplimiento de los mecanismos jurídicos que amortizan en materia de cooperación técnica y de integración económica las transacciones comerciales internacionales que realizan sus instituciones públicas gubernamentales y unidades económicas privadas por concepto de empresas transnacionales, multinacionales y públicas. Asimismo, la OMC cuenta con el mecanismo de solución de controversias comerciales internacionales derivadas de prácticas desleales de comercio, las cuales se pueden denunciar de parte de alguno de los Estados miembros que haya sido afectado por dumping en su mercado interno, por lo que se investiga la actividad ilícita de las empresas extranjeras del país de procedencia para sancionarla. En caso de comprobarse su actividad contraria a las reglas de origen, se le aplica el concepto de derecho antidumping para compensar monetariamente al sector comercial afectado del Estado receptor. Por su parte, el FMI establece la aplicación de los instrumentos financieros, monetarios y fiscales que deben observar sus Estados miembros en el otorgamiento de préstamos y de reestructuración de deuda externa para aquellos países que experimentan desajustes estructurales de orden económico, tributario, de recesión y desaceleración económica. De esta manera, los estados solicitantes de apoyos económicos intergubernamentales deberán demostrar a través de sus planes nacionales de desarrollo la correcta aplicación del paquete crediticio concedido por el FMI en las directrices de reactivación económica planteadas supletoriamente en las fuentes de fondo por concepto de carta de intención y de memorándum de entendimiento. Todos los créditos para mi mentor, el profesor Dr. Medrano Gómez David Fabián. Para todos ustedes, compañeros y maestro, felices fiestas y muchas gracias por compartir esta experiencia.